abriendo este programa especial, vamos a hablar sobre signos tempranos de autismo en niños, cómo reconocerlos. Y queremos darle la bienvenida desde México a la doctora Adriana Mendoza. Ella es pediatra, especialista en autismo y TDAH, como las siglas que ustedes conocen muy bien. Intervención biomédica funcional. Su cuenta de Instagram, señores, que ustedes quieren verla desde el principio porque es tan interesante su cuenta de Instagram y es una de las cuentas que yo diría en la que no hay desperdicio. Todos los temas, todos los live que ella ha hecho es para uno aprender. Y asimismo, es su cuenta. Aprende de autismo. Así que los invito a que sigan esta cuenta de Instagram como Aprende de Autismo y damos la bienvenida a la doctora Adriana Mendoza. Buenos días, doctora, y gracias por estar aquí con nosotros. Nasira, muchísimas gracias a ti por haber hecho esta invitación y claro que sí, con todo gusto, porque como muy bien lo dices y lo resaltas, mi cuenta se llama Aprende de Autismo y la idea es impartir información, porque mientras más informados tengamos a los padres, docentes, educadores, personal en general, al mundo entero, mientras más eduquemos el mundo entero sobre la condición del autismo, mejor será este mundo para la integración de los niños dentro del espectro. Entonces sí, definitivamente me parece súper importante difundir e informar. Así mismo. Y qué bueno que usted nos da la mano para abrir este programa especial y con un tema en el que vamos a poner mucha atención, porque luego que el padre recibe esta noticia de que el diagnóstico arrojado de que tiene el espectro autista, comienzan a decir, ¿en qué momento no me di cuenta? ¿Qué fue lo que dejé pasar para saber que mi hijo tenía alguna condición? Y comienzan a culparse ellos mismos, pero también comienzan a culpar a su pareja. Y es un resultado de un balde de agua fría que reciben estos padres, doctora, porque dicen, ahora me tengo que dedicar 100% a mi hijo, o ¿qué voy a hacer? Y yo creo que cuando esta madre se queda en el ¿qué voy a hacer?, ni ella ni su hijo adelanta este proceso para ver el resultado. Y yo quiero que comencemos hablando de qué es autismo. Sí, me parece fundamental como para que todos entendamos de lo que vamos a hablar. Autismo es, primero que todo, no es una enfermedad, para nada, es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta entre los 2 o 3 primeros años de vida del paciente y que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Esto es lo primero que tenemos que saber, o sea, el autismo va a estar a lo largo de toda la vida de la persona que cursa con la condición. Va a depender del nivel del autismo, características que presente, es decir, las últimas clasificaciones que fue en el DSM-5 en el 2013, se clasifica el autismo en 3 niveles, grado 1, grado 2 y grado 3, y los niveles van a depender específicamente del grado de necesidad de apoyo que necesite este paciente. Es decir, entre más apoyo externo necesite la persona que cursa con la condición de autismo, mayor será su nivel de grado. Una característica es que los pacientes que se encuentran en el grado 1 son los que antiguamente se conocía como síndrome de Asperger. Esta nueva clasificación absorbe este diagnóstico y ahora lo incluye en autismo grado 1. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que cursan con el diagnóstico de autismo grado 1 son aquellos que tienen leves o ameritan o necesitan leves apoyos para tener un funcionamiento de forma adecuada. Y mientras más apoyos y más necesidades externas necesiten las personas que cursan con el diagnóstico, va a ir subiendo de categorías, es decir, va a ir subiendo de 1, pasa a 2 y de 2 puede llegar a 3. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Uno, entender
que no es una enfermedad. 2, entender que es una condición de vida. 3, entender que se presenta dentro de los primeros 3 años de vida. 4, entender que tiene 3 niveles diferentes y los niveles se clasifican de acuerdo a la necesidad de apoyo que necesite la persona. Estos niveles, porque recuerdo una vez, doctora, que una madre me sentí triste a la vez, me sentí como, ¿qué respuesta puedo darle? Y ella decía, ¿por qué el grado de Asperger, el niño tiene a ser más inteligente que otro grado? Y fue recientemente que me hizo esta pregunta. Dice, porque yo he visto en esta condición de Asperger que pueden desarmar una computadora, armar una computadora. He visto que estos niños tienen la habilidad de aprender hasta idiomas, viendo hasta televisión. Y me gustaría, porque ella ahora mismo está escuchando el programa, que usted nos hablara de estos niveles y por qué hay unos que el desarrollo es más alto que otro. Ok, primero tenemos que entender que el autismo, como lo dice su diagnóstico TEA, es un trastorno de espectro. Espectro quiere decir que es muy amplio, o sea, súper amplio. No hay un niño con diagnóstico de autismo igual a otro que curse con la condición. Cada uno tiene sus, digámoslo de alguna manera, bemoles. Unos tienen mayores habilidades en unas áreas y otros tienen menores habilidades en otras áreas. El hecho de que se haya creído que el antiguamente llamado síndrome de Asperger, actualmente llamado autismo grado 1, tenían habilidades intelectuales superiores, realmente no es así. Cuando se sometió a estudios, los niños dentro del espectro grado 1 o síndrome de Asperger, a evaluaciones que medían el grado de inteligencia o el coeficiente intelectual, se dieron cuenta que no es un promedio mayor a la población en general. ¿Qué sí los diferencia a ellos? La atención al detalle, el grado de interés en temas específicos que los logra hacer ampliamente expertos en un tema puntual. Es decir, se conoce como muy común que a ellos les llama mucho la atención los trenes, los aviones, los dinosaurios, y pueden tener un repertorio de conocimiento súper amplio de su tema particular de interés. Esto no los hace tener un coeficiente intelectual o una habilidad intelectual superior al resto de la población en general. Sencillamente los hace destacar en su tema de interés. Es importante saber esto porque ya había esta desacuerdo entre muchos padres con respecto a esto. Y qué bueno, mire, en el live tenemos a Esperanza Benítez, que es una grandiosa mujer que también aboga por la inclusión aquí en República Dominicana. Ella dice, es un mito, el síndrome de Savant no es tan común en TEA. Fíjate que hay lo que se llaman las comorbilidades, es decir, situaciones asociadas al diagnóstico de autismo. No quiere decir que tenga solamente el diagnóstico de autismo y que ese solo diagnóstico se quede en lo absoluto. Normalmente hay comorbilidades o condiciones asociadas, es decir, podemos tener un niño dentro del espectro que también curse con trastorno de déficit de atención y también curse con hiperactividad. ¿Ves? O podemos tener un niño dentro del espectro que curse con trastornos o fallas en su integración sensorial. Y así, para usted de contar múltiples comorbilidades o condiciones asociadas que pueden estar presentes en los niños que cursan con el diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, ahí como decir síndrome de Savant, sí, realmente no es tan común. No es que todos los niños que se llamaban Asperger tienen el síndrome de Savant también, no es así, sino sencillamente son personas que tienen se destacan mucho en su tema de interés, se vuelven expertos en sus temas de interés y logran conseguir resaltar en la acción
o en el desempeño de su tema de interés. Esto es importante saberlo. Hoy a todos los que están en el live queremos darles las gracias por su sintonía. Hoy abrimos un programa especial, ya lo saben, el primer martes de cada mes tendremos un tema para padres con niños con autismo y síndrome de Down. Hoy abrimos con el tema signos tempranos de autismo en niños, cómo reconocerlo. Y nuestra invitada internacional desde México, la doctora Adriana Mendoza, que está con nosotros. Sigan su cuenta de Instagram como @aprendedeautismo. Así que espero que ese apoyo a la cuenta de la doctora, y les voy a decir que ustedes van a estar muy atentos, activen las notificaciones porque no se van a querer perder ningún post de ella. Doctora, hablemos cómo podemos nosotros los padres darnos cuenta. Hablemos de estos signos que puede presentar un niño. Si antes de los 2 años se puede diagnosticar. Fíjate, según el manual, el DSM-5, que es el manual que nosotros utilizamos para realizar el diagnóstico de autismo, dice que es a partir entre 3 y 4 años de edad es que uno formalmente, y hago hincapié en la palabra formalmente, se puede dar el diagnóstico de autismo. ¿Esto qué quiere decir? Que antes igual sí se puede diagnosticar autismo, claro que sí, pero lo manejamos no con el diagnóstico como tal, el paciente que se encuentra con autismo grado 1, por decirte un ejemplo, o grado 2, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro manual de estadísticas y de manejo de este tipo de condición nos indica que entre 3 y 4 años que uno puede dar un diagnóstico formal. Previamente a esto uno puede dar, hay sospechas, hay signos de alarma, tenemos que hacer intervención temprana, pero también, como hago esta acotación, también digo, el hecho de que tengamos un niño entre menor de 3 a 4 años no significa que no podamos hacer evaluaciones, no significa que no podamos hacer intervenciones y no significa que no tengamos una sospecha fuerte de que está rumbo a desencadenar un trastorno del neurodesarrollo como pudiera ser el autismo. Esto es bien importante. Hablemos de estos signos que presentan los niños para uno poderse dar cuenta de que es posible o no de que tenga el espectro autista. Ok, hay que comenzar inclusive desde los antecedentes prenatales. Desde antecedentes prenatales o factores de riesgo prenatales o preconcepcionales, ya podemos nosotros tener sospecha o decir, bueno, con este paciente tenemos que tener un poquito más de lupa sobre las evaluaciones en su neurodesarrollo o sobre sus evaluaciones en el control pediátrico de niños sanos. Tenemos que poner un poquito más de lupa por antecedentes prenatales, perinatales, obstétricos que puedan presentar, como los cuales son tan sencillos como un embarazo de alto riesgo, infecciones urinarias a repetición, uso o abuso de antibióticos, trastornos de la alimentación de la madre, uso de medicamentos no prescritos de forma adecuada durante el embarazo. Todo esto es de suma importancia, ¿no? Embarazo no controlado, embarazo pretérmino o postérmino, nacimiento por cesárea o ruptura prematura de membranas o parto con un tiempo de trabajo de parto prolongado. Esto también es importante. En el momento del nacimiento que no haya apego oportuno, no haya lactancia materna, separación directa de la madre del bebé, presencia de cualquier patología, síndrome o condición que presente el niño que amerite retirarlo y meterlo en una incubadora, en una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos, el uso de antibióticos en los niños, la presencia de hiperbilirrubinemia, que es el color amarillo que presentan los niños, que se conoce como ictericia. Todos estos factores nos están diciendo, ojo, tenemos que poner en lupa cada vez que este niño nos venga a la evaluación pediátrica de control de niños sanos, y tenemos que estar muy pendientes de todas las fases de su neurodesarrollo y estar muy conscientes de que tiene antecedentes de factores de riesgo que pueden desencadenar algo, sí, como tampoco puede desencadenar nada, ¿no? 1. 2.
Factores súper importantes: parto por cesárea, no lactancia materna. Esto es vital. 3, alteraciones. Se sabe y se conoce hace mucho tiempo y cada vez se estudia más, y de verdad es impresionante los resultados que se han obtenido mediante los estudios, que los niños que cursan con diagnóstico de autismo presentan alteraciones a nivel gastrointestinal. Entonces, si tenemos un bebé que tiene cólico, reflujo, vómito, constipación, diarrea, alteraciones en el hábito evacuatorio, esto es un signo de alarma. Tenemos que estar pendientes. Ojo, no quiere decir que si tu bebé es un bebé que presenta cólicos y constipación, directamente va a presentar la condición de autismo. No, sino sencillamente es un bebé que tenemos que tener más cuidado, tenemos que trabajar en su área gastrointestinal, que ya sabemos que es nuestro segundo cerebro y el 70% de nuestra respuesta inmunológica, y se producen neurotransmisores a nivel del sistema gastrointestinal. Trabajamos intestino y puede que este niño salga adelante con un neurodesarrollo acorde, ¿no? Ahora sí, presenta todos estos trastornos gastrointestinales, aunados a trastornos del sueño, aunados a que es un bebé que normalmente son bebés muy irritables, difíciles de consolar, o el extremo contrario, no, es un bebé súper tranquilo, no pide, no busca, más bien soy yo como mamá que me tengo que acercar a él para la hora de alimentarse, no hace ninguna reacción cuando le hago cariños, cuando le hago voces, cuando le hago gestos con mi cara. Estos son signos de alarma. Cuando ya tenemos cerca de los 2 meses, que ya debe empezar a haber un contacto visual mayor, no hay un contacto visual, es una distancia bastante corta y un tiempo bastante corto, pero es un contacto visual que se llama contacto visual recíproco, es decir, hay una interacción social a nivel de el contacto visual. Este es un signo de alarma. Cuando está en la cuna o en su carriola o cochecito y tú lo llamas, no sé, Pedrito, bebé, aquí voy yo, llama a mi papá para darte tu bibi X, y no ves reacción del bebé, no ves aquella búsqueda de que, bueno, alguien me está llamando, mi figura de consuelo, que es mi mamá, o mi figura importante, que puede ser mi mamá, mi papá, mi cuidador, me está llamando, me está hablando, no hay aquella respuesta social, aquella búsqueda, ¿no? O aquellos movimientos de alegría. Esto también es un signo de alarma. También signo de alarma son bebés que son sumamente, se ponen sumamente irritables a la hora de el cambio, ya sea de pañal, ya sea de ropa, no toleran mucho los cambios estos de movimiento, porque cuando uno va a cambiar el pañal o va a cambiar ropa, acuesta al bebé, lo levanta las piernitas, levanta los brazos, se vuelven muy aversivos a este tipo de movimientos, se ponen muy irritables, ¿no? Cuando digo muy irritables, es realmente muy irritables, porque ya sabemos todos que los niños lloran en el momento del cambio, se incomodan en el momento del cambio y en el momento del inicio del baño, pero ya posteriormente logran adaptarse o aceptar que los están cambiando o que los están bañando, ¿no? Me refiero más a una reacción desproporcionada. Esto también es importante. Todos estos son como los factores en la primerita infancia. Ya después viene cuando inicia el lenguaje, vemos que hay un retardo del lenguaje, y aquí va a depender en la etapa que se encuentre este bebé. Es decir, si estamos en la etapa de balbuceo, monosílabos, bisílabos, palabras, oraciones, puede haber que haya un aumento progresivo en todas las etapas del lenguaje, se detuvo y no continuó la línea normal o el progreso normal que debería tener la adquisición del lenguaje. Sencillamente hay un estancamiento. Este es uno. Otro es adquirió palabras y posteriormente las perdió. Y otro es sencillamente no hubo adquisición de palabras, sencillamente me quedé en sonidos guturales y monosílabos. Entonces, el área del lenguaje también es muy importante tomarla en cuenta. Desde el punto de vista motor, la parte motora, sostén cefálico, dar vuelticas en la cama, sentarse, el gateo es fundamental, pararse, caminar, todas estas metas que nosotros tenemos como pediatras, de tal mes a tal mes tiene que tener una palomita o un checklist en sostén cefálico, en dar vuelticas en la cama, en sentarse, etcétera. Estos son factores importantes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces no es solamente irnos hacia la parte social, que es fundamental,
sino también irnos a la parte gastrointestinal, a la parte de trastornos del sueño, a la parte motora. También son bebés que nosotros tenemos que estar muy conscientes, aquellos niños que o se enferman muchísimo o no se enferman, o son bebés que como se enferman muchísimo tienen unas dosis continuas y abundantes y múltiples, dosis continuas, múltiples y abundantes de toma de antibióticos. Entonces, esto también es otro factor de riesgo. O sea, si nosotros nos podemos ver, diríamos que factores de riesgo hay miles, pero no quiere decir que todos los que cursen con este factor de riesgo directamente van a presentar la condición de autismo, sino sencillamente son pacientes en los cuales nosotros como pediatras, en el control que se hace mensual durante el primer año de vida, tenemos que estar muy pendientes de que este paciente trae algunas banderitas rojas y su examen neurológico, y su examen neurológico tiene que ser con mayor énfasis y con mayor detenimiento. Aquella madre que ahora mismo la he escuchado, doctora, y dice, he visto algunos signos en mi hijo. ¿Cuál es el primer paso que debe de dar? ¿Ir a cuál especialista? ¿Al pediatra, al neurólogo, al especialista en el habla? Porque necesitamos saber qué equipo debe de atender esta condición. Sí, esa pregunta es fabulosa. De verdad que me encanta cuando la hacen porque es muy importante. La respuesta es ir al especialista en el área. Es decir, y yo siempre pongo este ejemplo a todas las entrevistas que me hacen y todas las conferencias que yo pongo exactamente el mismo ejemplo. Yo soy pediatra, pero cuando era pediatra, muy seguramente se me pasaron por alto muchos niños con factores de riesgo. Cuando me especialicé en el autismo y me especialicé en trastornos del neurodesarrollo, mi visión y mi intervención hacia los pacientes es totalmente diferente a la que yo hacía antes cuando era pediatra. Entonces, no es lo mismo decir, bueno, se lo llevo al pediatra, porque obviamente es la persona que está encargada del cuidado de la salud de tu bebé y se estudió y se especializó para eso, ¿no? Pero cada quien tiene como que una subespecialidad en la cual te hace tener un ojo clínico muy diferente. Por eso existen los diferentes subespecialidades. O sea, si tú tienes un soplo en el corazón, tú no vas a ir al médico internista, tú vas a ir al cardiólogo, porque es el especialista. Siendo que cuando tú ves medicina interna, cuando tú ves pediatría, tú también ves patología cardíaca. Entonces, este ejemplo se lo pongo así tal cual a los pacientes. Entonces, tienen que ir con personas, si vas al neurólogo, que sea un neurólogo que tenga experiencia en el abordaje general y de intervención de los pacientes con algún trastorno del espectro del autismo. Si vas al pediatra, que el pediatra tenga su experiencia, y así sucesivamente, porque el equipo que debe abordar a los pacientes dentro del espectro es gigantesco, es una cosa impresionante, ¿no? Desde todo el equipo terapéutico, que es fundamental en la intervención de los niños para ver un progreso adecuado, llámese psicólogo, psicopedagogo, terapista de lenguaje, terapista ocupacional, y pare usted de contar desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista médico, que si el neurólogo, el gastroenterólogo, el inmunólogo, el oftalmólogo, etcétera, y pare usted de contar también. Pero cada uno debe tener una especialidad en el manejo de los pacientes dentro del espectro. Porque sí me ha pasado mucho que pacientes van con su pediatra de cabecera, que no maneja la parte de autismo, sino maneja la parte muy bien manejada de control de niño sano, de las patologías comunes en las primeras infancias, en los primeros años de infancia de los niños, pero cuando los evalúan, va a los padres con la preocupación y dicen, no, tranquilo, no pasa nada, yo no estoy viendo nada, quédate tranquilo, vamos a esperar. Cuando llegan a mi consulta, le digo, ese fue un signo de alarma sumamente importante, que se pasó por alto, pero porque no tenía el conocimiento. Okay. Sí, exacto. Esto es importante saber. Muchas veces una madre se queda en un solo especialista y no ve el progreso del niño. ¿Qué hay de cierto, doctora, que si no ponemos atención
en la condición de nuestros hijos, de nuestro hijo con el espectro autista, puede avanzar o no? Sí, definitivamente, como se llama espectro, puede tener un avance, es decir, un niño, pongámoslo así, con un autismo grado 1 que no recibió intervención, no recibió los apoyos necesarios, puede pasar a grado 2 y puede pasar a grado 3. Sí, así como va, es como una carretera de doble vía, es bidireccional. Es decir, si yo tengo un autismo de muy bajo nivel y no recibo intervenciones, puedo llegar a tener un autismo mucho más comprometido de forma negativa. Y viceversa, si tengo un autismo comprometido, pero empiezo a recibir intervenciones de forma adecuada, puedo ir mejorando y puedo ir escalando hacia positivo en el grado de autismo. Esto es importante saberlo. Hoy, señores, estamos con un banquete. Está con nosotros desde México la doctora Adriana Mendoza. Hoy hablamos sobre signos tempranos de autismo en niños.